Hola, muy bienvenidos a Directo COP27, el espacio en el cual les contamos lo más relevante de todo lo que ha sucedido y sigue sucediendo en la cumbre climática de la ONU que se lleva a cabo en Egipto. Y la noticia de este evento es que ha sido postergado. La presidencia egipcia que lidera la cumbre anunció que las negociaciones irán hasta mañana sábado, aunque varios negociadores estiman que se podría prolongar hasta el domingo, como lo conoció nuestra enviada especial a Sharm el Sheikh, María Clara Calle. Buen día, María, contanos qué ha sucedido. Y en teoría hoy deberían haber acabado las discusiones aquí en la COP27. Sin embargo, la presidencia ya prolongó oficialmente las negociaciones hasta mañana, cuando se espera que salga las discusiones o el resultado final llamado Cover Decisions. ¿Cuáles han sido los puntos de más división? Los países en desarrollo exigen que se cree un mecanismo para financiar las pérdidas y los daños que deja la crisis climática. Los países desarrollados se oponen a este mecanismo y, sin embargo, hoy lo nuevo es que la Unión Europea accedió a la creación del fondo a cambio de que se aumenten las ambiciones para reducir los gases de efecto invernadero y que además se incluyan otras fuentes de dinero para meter, por ejemplo, a los privados. ¿Esto por qué? Bajo el pretexto de que los países desarrollados no tienen suficiente dinero para financiar este fondo. Además, ellos quieren que se incluyan otros grandes países como China e India dentro de los contribuyentes. Para analizar este tema y en qué van las negociaciones, nos acompaña Gina Cortés. Ella es punto focal del grupo que lidera las discusiones de mujeres y género. Gina, bienvenida y cuéntanos en qué radica estas divisiones de pérdidas y daños. Las divisiones radican principalmente en el hecho que países desarrollados no quieren tomar su responsabilidad por la deuda histórica y ecológica que han causado esta crisis climática. No han tomado responsabilidad y por el otro lado lo que están haciendo es trayendo nuevos mecanismos de financiación que lo que van a hacer es perpetuar esos ciclos de deuda que ya estamos viendo como por ejemplo en la región latinoamericana y en otras regiones están limitando el espacio fiscal para que los países puedan entonces avanzar en acción climática desde soluciones que son propias del territorio. Y lo que vemos en contraste entonces es también una discusión de esas soluciones falsas, soluciones que no han sido probadas, soluciones que son riesgosas como lo que es la captura de carbono o la geoingeniería, que estamos viendo que está cooptando este espacio cada vez más y más y más, y son soluciones que en realidad ponen en riesgo los derechos humanos, tienen el riesgo de desplazar poblaciones en distintas regiones y además también seguir subordinando a la mujer en toda su diversidad dentro de la acción climática. El tema de pérdidas de daños es importante que tengamos claro que se necesita establecer como tal ese mecanismo financiero hoy acá o este fin de semana acá, porque no podemos continuar en un diálogo de los diálogos cuando ya vemos que los impactos del cambio climático están ahora, son presentes y no podemos seguir en eso. Y ahora precisamente que mencionas a las mujeres, una de las discusiones que ha dilatado el cover decision o el resultado final es género. ¿Qué está pasando en esta temática puntual y cuáles son las diferencias? En el tema de género hay una frustración muy grande hasta el punto de que todas las activistas, organizaciones feministas trabajando en género, trabajando en mujeres, estamos empezando a perder el sentido de este punto en la agenda, a quién les sirve, porque no se están entendiendo y no se están integrando las lecciones aprendidas de, por ejemplo, la pandemia, cuando se vio tan claramente cómo las crisis pueden perpetuar y exacerbar esos impactos diferenciados en la mujer. Ahora, es muy probable que nos vayamos de la COP sin una decisión de género y esto se posponga hasta junio, que por un lado puede ser negativo, pero por el otro lado también hay otras opiniones que es mejor no tener una decisión, una conclusión en esto que tener una mala, que no va a avanzar hacia la equidad de género. Y esto es algo que va muy ligado a todo el contexto de la COP, donde en este momento se está retirando de ese cover decision el lenguaje en cuanto al derecho a un ambiente sano, seguro y sostenible. En el momento en que los derechos humanos no son integrados como el eje central que nos va a llevar hacia acción climática, y género es parte de eso. ¿Y a qué se debe esta falta de consenso?
a los intereses. Es una falta de voluntad, hay un interés muy fuerte, interés principalmente privado, interés principalmente corporativo, que se está tomando esta conferencia, este espacio de toma de decisión política como una oportunidad de incrementar los negocios, de abrir más espacio a los mercados y a la acumulación de capital, hablando de transiciones justas, no desde una perspectiva de equidad y desde la población, sino desde cómo podemos cambiar un negocio por el otro. Y eso es algo que tenemos que estar muy pendientes de lo que va a pasar, porque por ejemplo en el tema de transición justa no es pasar del carbón a pasar a explotar litio en nuestros territorios. Hay que ser muy pendientes con eso y es algo que acá dentro de la COP estamos viendo cada vez más cómo este espacio está perdiendo el propósito para avanzar hacia los derechos humanos y es algo que como activistas, organizaciones feministas, indígenas, juventudes, estamos trayendo siempre a la mesa y aquí vamos a seguir en resistencia hasta que esto no sea claro. Gina, gracias por estar con nosotros y lo veremos precisamente cuál es la decisión y la inclusión final en el Covered Decision. Sigan ustedes con más. María Clara Calle, muchísimas gracias por otro completísimo reporte desde Egipto. A nuestra audiencia la invitamos, por supuesto, a continuar en la pantalla de France 24 para conocer todas las noticias internacionales y principalmente todo lo que está ocurriendo en la cumbre climática de la ONU en su tramo final, marcado por muchas incertidumbres y faltas de consenso. Sigan en France 24.